Bueno, buenos días. Yo estoy encantado de estar aquí y os voy a hablar un poquito de mi trabajo como escritor. Imagino que aquí habrá gente que no solo lea, sino que también escriba. Y sobre todo gente que se haya preguntado, algo que a mí me preguntan mucho cuando hago encuentros con gente de vuestra edad, si se puede vivir de la literatura, ¿no? La pregunta suele ser más bien cuánto gano, ¿no? Eso no lo voy a decir de manera explícita, pero sí que os puedo decir que se puede vivir de la literatura, que se puede vivir bastante bien de la literatura y sobre todo que se pueden hacer muchas cosas muy importantes con la literatura, ¿no? Nos decían si leer es divertido, es una fantasía, es un coñazo. Hombre, evidentemente para mí no es un coñazo, sino que además es algo utilísimo y que salva vidas, ¿no? Yo os cuento primero por qué escribo, y escribo por culpa de una profesora que se dio cuenta de que yo con 14 años estaba pasando una situación de bullying espantosa, básicamente por homofobia. Justo cuando estaba a punto de descubrir quién era, bueno, pues tuve la mala suerte de tener un grupo que me hizo la vida imposible y que hizo que perdiera las ganas de seguir viviendo, literalmente. A mí me salvaron los libros, me salvó la poesía de Cernuda, la poesía de Lorca, y me salvó volcar todo eso en forma de libros. Yo no sabía contarlo de otra manera y, bueno, de ahí han nacido historias como ese Teníamos 15 años, donde tenéis unas viñetas que reproducen situaciones vividas en esos años 90 que, por desgracia, siguen ocurriendo. Esto lo digo porque a veces pensamos en la literatura como un arte quizá no tan útil o no tan social como realmente es. Si queréis dedicaros a escribir, que sepáis que tenéis una responsabilidad social enorme. Todo lo que contéis, todo lo que digáis puede ayudar a muchas personas y sobre todo puede romper silencios. ¿Qué es romper silencios? O visibilizar, o representar, o crear espacios seguros. Pues que tenéis la opción de hablar de todos esos temas que os preocupan, que nadie está contando, que seguro que hay muchas cosas que no estamos diciendo los de las generaciones anteriores y que vosotras y vosotros tenéis que decir. En mi caso, algo que hago cuando escribo, yo escribo para público adulto, para público joven. Cuando escribo para público joven, escribo para el Nando que tuvo 16 años y que no se encontraba en los libros. En esos libros donde no teníamos personajes del colectivo, donde apenas había personas racializadas, o donde cuando había un personaje del colectivo, básicamente lo que hacía era, uno, morirse, o dos, dejar que lo mataran, ¿no? Bueno, pues yo ahora lo que intento es escribir historias positivas, mucho más complejas, por supuesto con finales felices, que todo el mundo se merece un final feliz, y hacer honor a esa frase de Alberto Manguel que dice: somos creaciones de nuestra lengua, existimos porque nos nombramos y somos nombrados. Cuando no nos nombran, no existimos. Cuando no nos dicen, cuando no tenemos palabras para contarnos, nos están marginando, nos están discriminando. La literatura ayuda a eso. En el día a día de un escritor, si queréis dedicaros a ello, bueno, pues hay una parte dulce, una parte bonita, que es la creación, que es el momento donde tú te inventas lo que quieres contar. Pero muchas veces hay gente que se quiere dedicar a esto y se olvida de que también tiene una parte agridulce o compleja, que es la parte posterior, que tiene que ver con dos fases fundamentales, que son la edición, la promoción y la comunicación. La edición es el momento en el que colaboras con una editorial y una editora o un editor, normalmente editoras, porque es una profesión llena de fabulosas profesionales, ¿no? Son las que te ayudan a mejorar, corregir tu libro en el sentido de darle más fuerza a los personajes, a las tramas, a las historias. Esa fase hay gente que se la toma de una manera muy hostil. Para mí es una fase maravillosa porque supone mejorar tu libro y crear de manera conjunta. La creación, pensad que es una parte muy solitaria. Yo paso muchas horas de mi día solo escribiendo. Es una profesión en la que tienes muy poco contacto social en la parte de la escritura, pero que tiene una parte muy hermosa que es complementar eso que has creado con las personas que lo están leyendo. Y luego la de promoción y comunicación, que a mí es quizá la que menos me gusta de todas, pero que es fundamental y que ahí también os animo a quienes tengáis creatividad en redes y sepáis usarlas bien, y aquí hay mucha gente que seguro que las usa fenomenal. Hoy en día es una manera de comunicar esos libros, ¿no? Necesitamos que los libros lleguen a la gente, que la gente sepa que existen. En mi caso yo escribo teatro, escribo series, escribo novela. En los tres casos necesito que la gente compre una entrada de cine o una entrada de teatro o un libro, ¿no? Y para eso tenemos que hacer también una labor de promoción y comunicación, y hoy en día las autoras y los autores somos prácticamente nuestro propio agente comercial. Esto es algo que, bueno, es complicado, pero que tienes que asumir. Lo digo porque a veces se ve la literatura desde un lugar muy romantizado, ¿no? Como gente que estamos escribiendo a cualquier hora, en cualquier momento, sin ningún tipo de obligación, y no es precisamente así. Y en eso, mencionar que hay muchos oficios relacionados con la literatura que a lo mejor os interesan, os gustan, y aquí hay gente que le encanta leer, pero no le gusta escribir y puede dedicarse a ser lector editorial, a ser editor, a ser agente, a ser traductor, a ser responsable de prensa en una editorial. Es decir, que la literatura no es algo solitario, es algo donde colaboramos muchas personas. Y luego escribir
también a veces lo vemos desde un lado como muy rancio, ¿no? Parece que solo escribimos ciertos géneros. Hoy en día se escriben muchísimos. Yo os he puesto ahí unos cuantos y os he puesto un asterisco en uno que os afecta especialmente, que es la literatura juvenil, que ahora mismo está viviendo un auténtico boom, en el que hay autoras y autores estupendos, gente que está tratando temas muy valientes y donde además hay mucho mercado lector, es decir, hay mucha gente que está buscando ese tipo de libros. Si a alguien le gusta escribir, que sepa que ahí tiene un lugar desde el que a lo mejor empezar o comenzar y lanzarse a ello, ¿no? Herramientas de escritura, bueno, lo que os he puesto son las más básicas. Evidentemente, a la hora de crear, por favor, tener cerca manuales de estilo, gramáticas, diccionarios, en fin, un original con faltas de ortografía, aunque os aseguro que hay algún escritor, alguna escritora o supuesto escritor o escritora que las comete, no debería ocurrir, pero en cualquier caso podemos tener muchas herramientas para solucionar esos problemas, desde un simple procesador de textos a un diccionario más o menos convencional, ¿no? Por supuesto, la biblioteca, no se puede escribir sin leer. Si alguien quiere dedicarse a la escritura, tiene que primero amar la lectura, porque nuestra herramienta básica es aquello que leemos. Y luego lo que os decía con respecto a la promoción, pues cuanta más imaginación mejora. Yo os he puesto una cuenta de Instagram que se llama Pequeña Historia de la Literatura, que es una cuenta de memes absolutamente delirantes, que ha sido una idea personal para promocionar un libro que es de historia literaria. Bueno, hoy llevamos en apenas 2 meses más de 25.000 seguidores y gracias a esa cuenta se han conseguido muchas entrevistas en prensa. Es decir, que le echéis un poquito de imaginación a la hora de cómo comunico mi libro, cómo cuento lo que estoy haciendo y cómo lo llevo. Luego, tened en cuenta algo que no es muy amable, pero que la escritura lleva plazos. Es un poco contrarreloj, como esta charla ahora mismo, ¿no? Que estoy viendo que queda 1 minuto y medio. Bueno, pues yo cuando firmo un contrato editorial tengo un plazo para entregar un libro. Y ahora, por ejemplo, tengo que entregar uno a finales de esta semana y eso es algo que está también por debajo de mi cabeza, pensando que el viernes está muy cerca y que yo tengo que mandar un correo electrónico con un archivo adjunto, que es una novela. Aquí, esto os invito a quien le guste escribir a que tire una foto a esta diapositiva, porque son algunos consejos para cómo enviar y cómo no enviar un manuscrito. Es mentira que las editoriales no lean lo que llegan. Lo que pasa es que llega demasiado y muchas veces mal presentado, mal contado. Yo he sido, durante años, también editor y he recibido esos manuscritos. Entonces, os puedo asegurar que se miran, pero si no cumples unas normas básicas, ni siquiera van a abrir el correo. Y lo último, ¿se puede vivir de la escritura? Claro que sí, tenemos anticipos, derechos de autor, puedes dar clases. Yo, por ejemplo, doy clases en la ECAM, en la Escuela de Cine, conferencias, opciones audiovisuales, que es cuando una productora, justo venimos de escuchar a una productora audiovisual, compra los derechos. Yo eso lo he vivido, por suerte, con alguna de mis novelas. Con lo cual, sumas muchos ingresos distintos a lo largo del año y solo una cosa, los derechos de autor, por ley, que sepáis que son siempre el 10% del precio del libro. ¿De qué depende que viváis de la literatura? De la cantidad de libros que seáis capaces de vender. Y para cerrar, solo una cosa. Si os dedicáis a esto de la escritura, tened en cuenta que vais de verdad a llegar a la vida de muchas personas. Yo es algo de lo que me siento muy orgulloso y realmente es mi verdadero sueldo emocional y personal. Y os voy a leer, para cerrar, esta frase de Lorca que resume lo que es escribir. A mí no me podéis cambiar, he nacido poeta y artista como el que nace cojo, ciego o guapo. Dejadme las alas en su sitio, que yo volaré bien. Cuando escribimos, estamos ayudando a que mucha gente que tiene miedo a decir quién es o a decir lo que siente, abra sus alas. Así que, si os animáis, nos vemos en los libros. Muchas gracias.